Bien, vamos con la teoría de la parábola, que es la segunda curva cónica, ¿vale? Vamos a explicar cómo se origina. Si tenemos aquí una superficie cónica y le damos un corte con un plano que es paralelo a una de sus generatrices, ¿vale? Se produce una curva que es la curva parabólica, ¿de acuerdo? Si incluyésemos en el cono una esfera, tal como la que está aquí, pues el punto de contacto de la esfera con el plano secante sería su foco, ¿de acuerdo? La línea de intersección entre esta esfera y el cono, que son dos superficies tridimensionales, es una circunferencia. Es una línea de contacto que hay entre la esfera y el cono interiormente. Entonces, el plano que contiene a esa circunferencia de intersección, el plano pi, al cortarse con el plano secante alfa, genera una línea llamada directriz, que la tenemos aquí y aquí la tenemos abatida. ¿Vale? Aquí tenemos ya la parábola, en vez de canto, aquí la tenemos frontal y podemos ver ya algunas características de la parábola. La parábola, a diferencia de la elipse, ¿vale? Y de la hipérbola, solo tiene un foco, ¿vale? Y solo tiene un vértice, es una rama abierta, ¿vale? Y aquí se ve muy bien la definición de parábola. La parábola es una curva, es un lugar geométrico porque todos esos puntos cumplen una condición, y es que unidos con el foco y unidos perpendicularmente a la directriz, ¿vale? Esa dirección es siempre igual. Esta distancia es igual a esta. Si yo la lanzo desde aquí, pues esta distancia es igual a esta. Esta distancia es igual a esta. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos un poco representada una parábola. La parábola hemos dicho que tiene un eje que es perpendicular a la directriz. Ya sabemos lo que es la directriz, lo hemos explicado anteriormente. La parábola tiene un vértice y tiene un foco que están situados en el eje. La distancia de V a F es la misma que existe desde V hasta la línea directriz, ¿vale? Hasta O, ¿vale? La parábola es simétrica con respecto al eje. ¿Qué más podemos decir? Los radios vectores serían, son las rectas que van desde P hasta F y desde P hasta F'. Estos serían los radios vectores en la parábola, ¿vale? La circunferencia principal, en este caso, sería una circunferencia de radio infinito que se transformaría en una línea que es tangente a la curva cónica por el vértice. Esta es la circunferencia principal de una parábola. La circunferencia focal es la propia directriz, ¿de acuerdo? Y por tanto también tiene radio infinito. El parámetro 2p en una parábola es la longitud AB de la cuerda, línea secante a una curva, que es perpendicular al eje justo por el foco. Si yo trazo una perpendicular al eje justo por donde va el foco donde está el foco de la parábola, esa cuerda se llama 2c, es el parámetro 2c, ¿vale? Con respecto a las rectas tangentes, también hay propiedades que se cumplen y hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la proyección del foco sobre una recta tangente, es decir, el punto de intersección, si yo lanzo desde aquí una perpendicular o el pie de la perpendicular, ¿vale? Siempre va a pertenecer a la tangente que pertenece, dice, la proyección del foco sobre una tangente pertenece a la circunferencia principal, es decir, a la recta que es tangente por el vértice. Siempre va a pertenecer este punto a la recta tangente por el vértice o circunferencia principal. Vale, la directriz es el lugar geométrico de los puntos que son simétricos al foco respecto a la tangente. Eso también ocurría en la elipse. Si yo busco el simétrico de F con respecto a la tangente, el simétrico pertenece a la directriz, a la circunferencia focal, ¿vale? Y esta propiedad también se cumple en la elipse. O sea, si yo lanzo desde el foco una perpendicular a la tangente, el punto de la intersección pertenece a la circunferencia principal, ¿vale? Ahí tenéis cosas en común con la elipse. El foco equidicta o guarda la misma distancia al punto de tangencia
¿vale? Y a un punto donde corta la recta tangente al eje, es decir, que esta distancia es la misma que esta distancia. El punto donde la recta tangente corta al eje, esa distancia al foco, es la misma que esa distancia. Esa propiedad se cumple también. También se puede decir que la recta tangente está en la bisectriz de este ángulo, ¿vale? Y por último, decir que todo rayo que parte del foco, ¿vale? Y rebota la superficie de la parábola, ¿vale? Coge una dirección que es paralela al eje, ¿vale? Cualquier rayo que parte del foco coge una dirección paralela al eje, ¿vale? Paralela al eje. En la elipse, la propiedad de la elipse, por compararla, cualquier rayo que sale lanzado desde uno de los focos rebota e incide en el otro foco, ¿vale? Cualquier rayo que parte en cualquier dirección de un foco y rebota en la pared elíptica incide en el otro foco. Aquí, cualquier rayo que parta de un foco en cualquier dirección y toque la pared de la parábola rebota con una dirección paralela al eje, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis todas las propiedades de la parábola para poderlas aplicar a la resolución de los distintos ejercicios.